Y mi propuesta, en ese análisis hacia atrás, es irnos 50 años. Es arbitrario, 50 años, totalmente arbitrario. Tal vez tiene que ver con mi edad, no tengo 50, cumplo 51 la semana que viene, pero creo que es un tiempo prudencial. Es mucho tiempo para la vida de una persona, pero poco tiempo en la historia de un país. Reitero, pues podría ir mucho más atrás, pero vamos a tomar los últimos 50 años para tratar de llegar a hoy y tratar de hacer un diagnóstico que nos permita un pronóstico. ¿Qué pasó en esos 50 años? Desde lo político y desde lo económico. Acá hay mucha gente que es de mi propia generación, hay gente más joven, hay gente que tendrá algún año más que yo. Pero vamos a tratar de repasar, y si ustedes son memoriosos y memoriosas, los presidentes que sucedieron de 1972 hasta ahora. Voy a ver si me sale a mí en memoria. Lanusse, Juan Domingo Perón, María Estela Martínez, la dictadura, con Videla, Piola, Galtieri, Brignone, vuelve la democracia, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, De la Rúa, Duhalde, y ahí me pierdo, ¿no? Con Rodríguez Sá, Huerta, me va a faltar uno, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Si los contaron, son 18 presidentes en 50 años. Una barbaridad. En ningún país del mundo pasan 18 presidentes en 50 años. Y si tomamos los periodos donde gobernó Alfonsín, Menem y Cristina Kirchner, 6, 10 y 8 años, son 24 años. La mitad de ese tiempo, de los 50 años, gobernaron 3 presidentes. Es decir, que en los otros 26 años pasaron por la Argentina 15 presidentes en 26 años. Un promedio de menos de 3 años, bastante menos de 3 años por cada uno de estos presidentes y presidenta. Como dije recién, esto es extraordinario en el sentido de que hay pocos países en el mundo que puedan mostrar tantos presidentes en ese lapso de tiempo. Y en ese tiempo, en esos 50 años, indudablemente que atravesamos diversas crisis, y crisis de diverso carácter, fundamentalmente crisis económicas, pero también crisis institucionales. Y las crisis institucionales, desde 1930, al menos hasta 1976, se resolvieron a través de golpes de Estado. Y en 1976 tal vez sufrimos la peor de las crisis que pueda sufrir un país, porque fue un nuevo golpe de Estado, pero que fue indudablemente el más violento, el más sangriento y el que más tenemos que recordar por siempre. También tuvimos crisis económicas, de lo más diversas, después vamos a repasar muy rápidamente los periodos económicos de los últimos 50 años. Y también tuvimos crisis militares, hasta una guerra tuvimos en ese periodo. Desde lo económico, los vaivenes fueron indescifrables. En los 70, ¿por qué se llamó elecciones en los primeros años 70? Primero por la fuerte presión por el regreso de Juan Domingo Perón, pero también por una crisis económica. El gobierno de Perón, el tercer gobierno de Perón, fueron todos problemas de carácter económico, especialmente cuando él muere y asume su mujer. Esos problemas económicos, altísima inflación, más los problemas políticos, llevaron al golpe de Estado. El golpe de Estado hizo implementar uno de los peores periodos, además de lo político, institucional y de ser una dictadura genocida, la aplicación de políticas liberales que nos llevaron a un endeudamiento, nuevamente a la inflación y a una crisis económica con la plata dulce que hicieron que después de la guerra de Malvinas, ese gobierno militar que lejos de asumir para reorganizar el país, como lo decía su título, asumió para quedarse, pero tuvo que ceder el lugar al espacio democrático en 1983, porque obviamente ya no tenía absolutamente ningún consenso con la presión internacional que se ejercía. Luego recuperamos la democracia en los años 80. Realmente que la década del 80 es una década, desde lo político, una década ganada, indudablemente, pero desde lo económico una década perdida. El gobierno de Alfonsín sufrió diversos embates de los poderes económicos,
y distintos sectores que lo llevaron a distintas crisis. ¿Se acuerdan ustedes, los que tengan algún tipo de memoria o lecturas? El plan Primavera, el plan Austral, todos fracasados. Lo llevó inclusive ese fracaso a abandonar su gobierno 7 meses antes de culminar su mandato. Y viene el presidente Menem, que si también hacemos un ejercicio de memoria, no todo fue estabilidad como lo fue con la implementación de la ley de convertibilidad. Menem también tuvo su propia hiperinflación con Herman González, el plan Bonex, lo recuerdan eso también, ¿no? Luego vino la ley de convertibilidad, que trajo aparejada estabilidad macroeconómica, pero consecuencias verdaderamente complejas y nefastas para la economía argentina. Las privatizaciones, inclusive la privatización de las jubilaciones y pensiones, la venta de todos los bienes del Estado, la ausencia de industrias para nuestro país, la caída del empleo. Luego vino de la Rúa, y había un consenso entre todos los candidatos en que la convertibilidad había que sostenerla. A pesar de los efectos negativos, había que sostenerla. Y el sostenimiento de la convertibilidad nos llevó al 2001. Obviamente, malas impericias políticas de los gobernantes de turno, renuncia a un vicepresidente. Todo eso pasó en 50 años, que la historia de un país no es nada. Y vino el 2001. Pocos países pueden mostrar una debacle institucional tal como la que sufrió nuestro país a partir del 20 de diciembre de 2001. 4 presidentes en una semana, acompañado obviamente de una fuerte crisis económica. Y un presidente que asume diciendo que el que tiene dólares depositados se le va a devolver dólares, y al poco tiempo un plan de indexación o de indemnización a aquellos que tenían depósitos a partir de la entrega de bonos. Luego vino un periodo a partir del año 2003, tal vez de los pocos periodos de estos últimos 50 años donde hubo estabilidad y una política macroeconómica dirigida a ciertos equilibrios. El equilibrio del déficit cero, equilibrio en la balanza de pagos, en el comercio exterior, importación, exportaciones, y la cancelación de buena parte de la deuda. Pero eso duró lamentablemente poco tiempo, porque aún en esos gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner particularmente, a partir del año 2008-2009, se abandonó esa política de déficit fiscal cero y hubo, si bien un proceso de crecimiento, un fuerte impacto de distintas crisis económicas internacionales, particularmente la del 2008, y eso hizo entrar al gobierno del kirchnerismo en cierta desconfianza que llevó al poder a Mauricio Macri, que planteaba un modelo económico supuestamente distinto, digo supuestamente y voy a aclarar por qué supuestamente, que implementó sin mayores variaciones respecto a lo que venía aconteciendo. Deberíamos ser bastante finos y disponer de mucho más tiempo para poder encontrar las serias diferencias. Esto es una opinión personal, ¿no? Acá seguramente después se puede armar un gran debate al respecto. No hay diferencias serias entre las grandes líneas macroeconómicas del kirchnerismo, la del macrismo y la de Alberto Fernández, en mi opinión. Reformas que eran necesarias para el país, por ejemplo, equilibrar las cuentas, nunca nadie se las tomó en serio y todos siguieron con déficit que fueron financiando, en algún caso con la toma de una deuda irresponsable desde 2015 en adelante y luego con la emisión monetaria, que nos llevan a lo que pasa hoy: inflación de 2 dígitos, y pobreza que supera el 40% desde hace mucho tiempo a esta parte. Es decir, un panorama de estos 50 años que, salvo periodos muy cortos de tiempo, nos acostumbraron a un verdadero dislate. La verdad que la situación de nuestro país es bien compleja hoy por las 2 razones, por razones políticas y por razones económicas.